Hace más o menos un año que se lanzó el Asus ROG Ally, un Asus ROG Ally que no tiene absolutamente nada que ver con el dispositivo que recibimos hace un año, porque a nivel de software este Asus ROG Ally salió bastante pobre, pero teniendo en cuenta que era la primera alternativa a la Steam Deck en ese momento, pues bueno, más o menos fuimos condescendientes. Pero después de haber ya pasado un año entre nuestras manos, de haber podido jugar a los últimos títulos que iban saliendo, haber visto un montón de actualizaciones de BIOS, de driver, etcétera, la pregunta es, y aprovechando que va a salir ahora el Asus ROG Ally X, ¿no?, que mejora algunos elementos como batería y tal, pero que en rendimiento y en esencia es el mismo dispositivo, es: ¿el Asus ROG Ally sigue siendo la principal alternativa a Steam Deck o incluso un dispositivo que es mucho más recomendable en todos los aspectos a la máquina de Valve? Pues bueno, vamos a verlo en este segundo análisis tras un año desde su lanzamiento. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades, y te tengo que recomendar 3 títulos muy interesantes. Yakuza Like a Dragon, un título que ha sido una total revolución dentro de Occidente, que está a precio de vergüenza en su versión de Steam. Por supuesto funciona tanto en Steam, es Asus ROG Ally, la máquina que quieras en realidad. Pero también tenemos Callisto Protocol, que salió hace relativamente poco, también a precio de vergüenza, completamente jugable y verificado para Steam Deck y cualquier Hangel PC. O por ejemplo Resident Evil 7, que tampoco es que tenga demasiado tiempo en el mercado y que también está a precio de vergüenza en su versión de Steam y que también funciona en cualquiera de estas Hangel PC. Muchísimas gracias Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción o del comentario fijado, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. El primer elemento que me gustaría revisar de este Asus ROG Ally no sería en realidad tocar la máquina en sí y enseñaros ningún tipo de elemento tras ella, sino algo mucho más específico, y sería: bueno, Rafa, desde su lanzamiento Asus ha estado sosteniendo, ha estado actualizando y ha estado mejorando su dispositivo. Pues te voy a decir una cosa, que en realidad sí, y un montón. Y eso es algo muy importante, más importante de lo que te puedas imaginar. Incluso podríamos llegar a decir que una máquina, aunque sea un poquito menos potente, es un poco irrelevante. Una de las cosas más importantes, y que creo que todos estaremos de acuerdo en este punto, es que la máquina esté soportada y tenga un buen mantenimiento y soporte a lo largo del tiempo para ir mejorándola, para ir puliendo, etcétera, etcétera. Steam Deck, incluso desde su lanzamiento, podríamos decir que ha mejorado de todos los conceptos, en todos los conceptos, rendimiento y tal. ¿Y por qué es una de las máquinas más valoradas por la comunidad? Básicamente por el soporte que se ha hecho tras ella. Y tras un año en el mercado del Asus ROG Ally, podemos llegar a la conclusión de que solamente hay que ver la cantidad de actualizaciones de BIOS y sobre todo de las BIOS, que es de la parte más importante, pero también de driver gráficos y tal, que se han estado haciendo durante todo este año, ¿vale? Recuerdo precisamente estos primeros gráficos, esta versión 3.22, ¿no?, que fue bastante polémica, 3.23, 3.30, 3.31, y estáis viendo que continuamente, como mínimo, 1 o 2 actualizaciones de BIOS tenemos continuamente, ¿vale? Actualizaciones que han estado haciendo cosas muy importantes, como añadiendo rendimiento, añadiendo funciones clave, dando posibilidades de que a través del software se puedan atacar otro tipo de parámetros, etcétera, etcétera. Se ha estado haciendo un soporte bastante bueno, y yo diría que en cuanto a soporte y mantenimiento, tanto, sobre todo de las BIOS, en menor medida a lo mejor de Armoury Crate y de otros elementos, pero bueno, en general podemos decir que Asus ha pasado con nota esa parte. Pero ya sabéis que no solamente de BIOS y drivers se vive, ¿no? Y podemos tener una mejora de rendimiento brutal, o podemos tener una estabilidad brutal, pero si después el software, ¿vale?, para poder gestionarnos entre los diferentes juegos no es suficientemente amigable, pues a lo mejor se nos queda todo un poquito corto, ¿no? Aunque podríamos perdonarle parte de los problemas, ¿no? Y en este caso podemos decir que han cumplido. Hay errores, ¿vale? En este software, en este Armoury Crate, hay errores bastante serios. Por ejemplo, un error que me está ocurriendo a mí, he intentado hacer de todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no he conseguido solucionarlo, ¿no? He visto que le ocurre a muchísima gente por internet. Es el caso de que de la noche a la mañana, algunas veces, estáis viendo, no funcionan los mandos de control dentro de Armoury Crate. Me tengo que mover a través de la pantalla táctil y tal. Te digo, es un problema un poquito menor, porque después cuando me meto en el juego funciona. Incluso en la propia gestión de Armoury Crate, en estos accesos rápidos, funciona todo perfectamente. Pero en el propio mando
funcionando, ¿cómo se llama? Aquí en esta aplicación no, te digo, no tengo ni idea de qué le pasa. He formateado la máquina, tanto a través de la nube como por la propia, ¿cómo se llama? Como por la propia copia de seguridad que tengo, y no lo consigo. O sea que bueno, en fin, el software, te tengo que decir, no está todo lo pulido posible y suele tener algunos problemas. Te digo, en otras actualizaciones ha empezado a funcionar, en otras me ha dejado de funcionar. Te digo, es un poco aleatorio, ¿no? Y he visto que le ocurre más a gente por internet. Pero bueno, me voy a quedar con eso como si fuera algo anecdótico, porque en realidad esto no me ha molestado tanto como te podrías imaginar, porque al final a mí lo más importante es el tema de estos controles rápidos, ¿no? Que es lo que creo que a todos nos importaría bastante más, ¿no? El caso, ¿el software funciona? ¿No funciona? Pues la verdad es que yo estoy esperando que mejore o que cambie esa nueva actualización que va a tener con el Asus ROG Ally X, que iba a tener alguna mejora en usabilidad y tal. Pero podemos decir que el software es suficiente. No es que sea algo loco, no es al que sea algo loco o que tenga tantas funciones y tantas posibilidades como puede tener el propio software de Steam Deck, pero bueno, podemos decir que es suficiente, ¿no? Aquí tenemos nuestra biblioteca de juegos, aquí tenemos la configuración que no ha cambiado demasiado desde que salió al principio, ¿no? Tenemos el tema del contenido con algunos elementos y tal, el centro de actualizaciones, en fin, no podemos quejarnos demasiado, pero lo que sí ha mejorado es el tema, bueno, más allá del software, ha mejorado muchos elementos que sí podemos hacer, ¿no? Más allá de la usabilidad no ha mejorado, pero temas del software sí. Y las cosas que podemos ahora cambiar han sido bastante grandes. Lo primero que creo que debemos de destacar es que ahora ya podemos hacer una configuración rápida de lo que vienen a ser los TDP. Esto es muy importante. Antiguamente tenías que configurarlo todo sobre la marcha, tenías que configurarlo previamente, ¿no? Y a día de hoy, fijaros, nos vamos a manual y podemos aquí configurar los TDP un poco sobre la marcha, lo cual esto es muy importante. Más elementos que han añadido desde que salió esta Asus ROG Ally al mercado. Pues por ejemplo, tenemos el monitor en tiempo real, ha ido mejorando una verdadera barbaridad, siendo a día de hoy el monitor en tiempo real que más me gusta, súper bueno, lo puedes estar moviendo continuamente por toda la pantalla. Te digo, para personas que nos dedicamos a hablar sobre este tipo de temas, sinceramente este monitor en tiempo real es bastante bueno, y sobre todo muchas veces cuando estás empezando a jugar a un juego, pues tienes que configurarlo, ¿no? Muy bien, la verdad es que Asus aquí se nota que le ha puesto bastante mimo. Limitador de FPS, vamos a ver, esto ha mejorado bastante, porque al principio estaba bastante limitadito y no tenía tantas opciones, y a día de hoy ya tenemos más o menos los FPS más o menos normales a los que podemos limitar los juegos. Tenemos 30, podemos ponerlo a 45, 60, 90, 120, bastante bien, y por supuesto deslimitarlo muy bien. Estaría guay poderlo hacer como en la Steam Deck, ¿no? Que podemos poner a lo que me dé la gana. Yo he hecho en falta limitaciones de FPS por debajo de 30 FPS. Rafa, es que ¿para qué vas a necesitar limitaciones por debajo de 30 FPS? Pues por ejemplo cuando estás jugando a alguna aventura conversacional, tipo Phoenix Wright, tipo yo que sé, Danganronpa o ese tipo de juego, que puedo jugarlo a menos de 30 FPS, y cuando estás aguantando, estás intentando gastar el mínimo de batería posible, pues eso te viene bastante bien. Una pena que todavía en ese tipo de juegos no hayan pensado, y que para el tema de la batería nos viene de escándalo, ¿no? Después tenemos más elementos, ¿no? Hay muchos más, aquí tengo los que yo más utilizo y ya está, ¿no? La posibilidad de añadir o quitar el mando de control. Esto es un problema de Windows, ¿vale? Ya sabéis que cuando ponéis el modo, la Steam Deck, ¿cómo se llama? La Asus ROG Ally en modo dock, pues para muchos juegos necesitas desactivar el mando interno, ¿vale? Ya no podríamos estar moviéndolo para poder conectar un mando externo, porque si no, no te lo identifica. No es tan sencillo como en Steam Deck, ¿no? Por lo menos en Windows en general. Si lo haces a través de Steam, sí que puede funcionar, etcétera, ¿no? Pero bueno, si no, por eso lo tengo aquí puesto, cuando me voy a ir al modo dock. El finalizar tarea, que esto no estaba desde el principio. Esto es básicamente la posibilidad de salirnos de un juego sin tener que pasar por todos los pasos de salir al modo escritorio. Ahora, no, esto lo que hace es el acceso directo de Windows, que es control al F4, no me acuerdo muy bien el caso, para poder cerrar la aplicación y ya está. Esto es muy útil. Después el tema de las resoluciones, esto sí que ha mejorado bastante, y han sabido utilizar uno de los elementos que ellos tenían bastante más, ¿cómo se llama? Que en los que destacaban por encima de Steam Deck en su época, que era la pantalla. Es una pantalla 120 Hz a 1920 por 1080p, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en muchos títulos de alto rendimiento, estoy pensando en un Cyberpunk, estoy pensando en un Starfield, estoy pensando en muchos títulos de ese tipo, pues a lo mejor a 1080p, si tienes una configuración para que no te gaste mucha batería, pues a lo mejor se te va muy de madre a 1080, ¿no? Porque no puedes ponerlo, pero
empezaron a poner otras configuraciones como 900p y la pusieron aquí de manera preconfigurada. Un equilibrio bastante bueno, consigues ahorrar bastante, ¿cómo se llama? No le pides tanto recursos a la máquina cuando estás ejecutando el juego, y la verdad es que es un término medio y se ve bastante bien estando ahí en esa zona intermedia entre 720 y 1080. Una resolución que me parece imprescindible para esta máquina, para la gran mayoría de juegos, si tú eres de los que quiere que las cosas sean lo más nítidas posible, pero también quieres ahorrar un pelín de batería o directamente quieres que se vea más fluido el juego, ¿no? También el tema de frecuencia tampoco ha mejorado mucho, y uno de los elementos más importantes que ha podido tener las actualizaciones continuas de, ¿cómo se llama?, del software de esta máquina es este elemento. Este elemento que se llama mejora de CPU, desactivado o activado, es posiblemente la cosa que más ha cambiado, que yo a día de hoy, esta máquina se me esté convirtiendo, se me haya convertido o haya conseguido reclamar el puesto primigenio, el puesto predilecto para yo jugar a esta máquina por encima de Steam Deck en casa. No siempre, para ciertos títulos, pero ha conseguido que solamente esta tontería haga que yo juegue muchísimo más a esta máquina. Y es que solamente desactivando el tema de la mejora de CPU conseguimos algunas veces un incremento en tiempo de juego, es decir, gasta muchísima menos batería en muchísimos títulos. Lo que ha ocurrido que pase de jugar un tiempo realmente ridículo de tiempo de juego con esta máquina a que pase a jugar bastante más. Y solamente con eso ha conseguido que esta máquina se vaya haciendo un puesto predilecto para que yo juegue con ella en casa. Fuera de casa es otra historia, pasaremos a hablarlo todo en este vídeo. Y precisamente con esa opción vamos a empezar a echarle un vistazo ya al rendimiento. Un rendimiento que siempre tengo que ligar a la batería. Por ejemplo, ahora estoy jugando a Ghost of Tsushima, estáis viendo que está con 32 FPS en esta escena y tú me dirás, Rafa, qué pocos FPS. Ya, pero es que lo tengo a 10 vatios de TDP. O sea, no es como yo lo jugaría, se podría llegar a adaptar, pero lo que ha mejorado el rendimiento esta máquina a lo largo del tiempo es una verdadera barbaridad. Y es que a día de hoy, por ejemplo, Ghost of Tsushima, teniendo bastantes limitaciones, es más, no estoy a una resolución de 720p en este ejemplo, sino que lo tengo a 900p, pues estáis viendo que, te digo, habría que ajustar algunas cositas, etcétera, pero bueno, mira, estoy tirando a 30 FPS. Te digo, con esta configuración que tengo ahora mismo habría caídas, pero sigue siendo bastante sorprendente, cosa que el día 1, bueno, en el mes 3 de salir esta máquina, esto no lo podría haber hecho ni en pintura, ¿vale? Una verdadera barbaridad. Pero, como os he dicho antes, una de las cosas que ha cambiado radicalmente esta máquina es precisamente este botoncito, ¿no? Y estáis viendo que ahora mismo está gastando 16,4 vatios, ¿no? Voy a acercarme un poquito para que lo veáis, ¿vale? Y estáis viendo que ahora mismo la máquina estaría gastando 16,4 vatios, ¿no? Que es el total, bueno, 17,8, en fin, por ahí. Pero, ¿qué ocurre cuando yo le desactivo esto? Pues vais a ver una cosa que es brutal, que va a empezar a dejar de gastar continuamente vatio y va a empezar a caer. Lo vais a ver ahora, poco a poco. Te digo, estoy ahora mismo en un ejemplo muy concreto, estamos en un momento quieto, pero te digo, esto es algo que se nota bastante. Es más, ahora ya estamos rozando los 14, los 15 por abajo, en fin, una verdadera barbaridad. Te digo, en algunos juegos, como por ejemplo Hogwarts Legacy, en este se nota bastante, hay que reconocerlo, en Hogwarts Legacy, lo que pasa es que no lo tengo instalado, se nota un pelín más, pero es algo que te hace ahorrar un montón de batería. Entonces, claro, hemos pasado de ser una máquina que yo al principio, cuando hace un año la tuve, yo la criticaba tanto por el tema de la batería, que a día de hoy, entre todas las mejoras de driver, de eficiencia y sobre todo de este botoncito que tenemos aquí, pues ha hecho que, oye, yo me planteé ya muchas veces más aquí en casa, con los tiempos que yo juego aquí en casa, que no suelen ser más de 1 hora y media, 2 horas a lo sumo, pues sinceramente puedo llegar a configurarme el dispositivo para conseguir jugar todo ese tiempo, incluso títulos AAA como pueden ser este Ghost of Tsushima, pero te lo puedo llevar a otros extremos, como puede ser Cyberpunk, como puede ser Starfield, como pueden ser, en fin, más o menos según lo vayas requiriendo. Por ejemplo, si yo pusiera ahora mismo este juego a 720p, pues podría rascarle un poquito más de tiempo de juego. Bueno, Rafa, parece que ha mejorado el Asus ROG Ally en cuanto a gestión energética, que parece que ahora gasta menos y por lo tanto eso implica más tiempo de juego. Eso es muy importante, más incluso que poner una batería más grande, aunque bueno, si se la pone también va a ir mejorando. La pregunta es, Rafa, ¿también ha mejorado tanto por arriba como por abajo en comparación con una Steam Deck? Pues bueno, vamos a echarle un vistazo. Tengo aquí una Steam Deck OLED que precisamente debería de ser un pelín más eficiente a nivel energético
energético en total, por lo tanto, oye, esto es muy importante si vamos a hacer una comparación con ella. Y fijaos lo que vamos a ver ahora mismo. Tengo puesto, voy a poner dos ejemplos. Voy a poner el Ghost of Tsushima, ¿no? Por poneros un ejemplo, en un juego más o menos que requiere bastante, bueno, bastante requisitos técnicos, ¿no? Aunque la pueden mover los dos bastante bien. Pero primero vamos a irnos a un juego que requiere muy poco, que es Vampire Survivor. ¿Y por qué lo pongo? Porque es tan importante que consuma poco con los juegos que no requieren nada. A ver si podemos extender la batería al máximo para esos momentos de juego en los que yo que sé, estáis de viaje en un avión, estáis de viaje en algún sitio donde no tenéis una conexión a la corriente. Pues es importante tener ese tipo de juegos que te van a conseguir extender la vida útil al máximo. Por eso a mí me parecen muy importantes este tipo de títulos en este tipo de dispositivos. ¿Y cuánto, por ejemplo, un Vampire Survivor me puede aguantar dentro de una Asus ROG Ally a día de hoy? Pues estáis viendo que estaríamos con una configuración, ahora mismo lo tengo puesto a 30 vatios, lo tengo puesto... ¿Cómo se llama? A 30 vatios, digo, lo tengo puesto a 30 FPS, lo tengo puesto a 720p, frecuencia 60 Hz, etcétera, etcétera. Todo lo tengo limitado a lo mismo, lo tengo en modo silencio, que es 10 vatios, pues estaría gastando alrededor de 8 vatios, ¿no? Pero incluso... quiero que lo veáis que al mínimo de lo mínimo que me puede ofrecer la limitación, puedo llevarlo a 7 vatios, ¿no? Que sería lo mínimo que te ofrece este Asus ROG Ally. Y la pregunta es, ¿puede tirar todo esto? Pues mira, estáis viendo que puedo estar tirando la APU a... bueno, está tirando la batería completamente todo a 7,8, 7,7 vatios. Tampoco vamos a conseguir mucho más, pero, oye, está gastando muy poco. Por lo tanto, tenemos bastante tiempo de juego. Vamos a compararlo entonces, en este caso, con una Steam Deck. No voy a hacer ni corte de plano ni nada por el estilo. Vamos a echarle un vistacito aquí mismo y tengo la misma escena, con el mismo personaje, con el mismo todo, porque como tiene lo del ajo, pues puedo quedarme quieto y así puedo hacer el ejemplo, ¿no? Y estáis viendo que aquí, por ejemplo, ¿qué está gastando? Fijaos lo que está gastando, 7,1 vatios, ¿vale? No lo tenemos limitado de TDP, así que como lo queríamos limitar a 30 FPS, que por cierto me estaba echando poca cuenta el limitador de FPS de la Asus ROG Ally, pero bueno, vamos a poner el limitador este y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que podemos llegar, vamos a ver, ¿podemos limitar más? Sí, no está cayendo, ¿podemos llegarlo a 3 vatios? Pues sí, podemos llevarlo a 3 vatios, ¿no? Que sería lo mismo. Y estáis viendo que estaríamos gastando alrededor de 6,8 vatios. Un vatio menos, solo un vatio menos. Esto me parece una verdadera burrada. La mejora que ha tenido en este tipo de cosas la Asus ROG Ally. Esto, te digo, puede parecer una tontería, pero es que esto ha cambiado radicalmente cómo yo veo el Asus ROG Ally, de ser una máquina que incluso en juego con muy poco exigencia o con muy pocos requerimientos técnicos gastaba antes muchísimo, y a día de hoy es verdaderamente una cerilla, lo cual te permite sacarla de casa en muchas circunstancias y saber que vas a poder, aunque sea, jugar a un Vampire Survivor durante mucho tiempo. Pero donde me he sorprendido al volverme a poner a analizar el Asus ROG Ally fríamente delante de la cámara, ¿no? Y para hacer este vídeo, ha sido no en el gasto energético que tiene en juego de bajo recurso, sino en otro tipo de juego. Y, por ejemplo, he puesto el Ghost of Tsushima aquí a revisar. Aquí tenemos el Ghost of Tsushima, ¿vale? Lo tengo puesto por aquí. Y, bueno, ahora mismo, ¿cómo lo tengo configurado? Porque tengo también aquí el Asus ROG Ally y también tengo la propia Steam Deck OLED aquí, ¿vale? Y, bueno, aquí lo tengo configurado en pantalla 1280x720, gráficos bajos, FSR3 en rendimiento, con 30 FPS, limitado todo a 30 FPS, pero sin que se vaya cambiando el tema de la resolución y tal. En los dos sitios está exactamente igual. Y fijaos, o sea, ahora mismo lo tengo limitado esto a 10 vatios. Esto te lo imaginabas el día de salida de la Asus ROG Ally. Esto es una verdadera barbaridad. Y está gastando 18,7 vatios. Esto no se lo podía imaginar nadie. Vamos a ver. ¿Por qué yo me centro tanto en ver a ver hasta dónde puedo llevar la batería? Porque yo sé perfectamente que esta máquina puede llegar a un rendimiento muy superior a lo que lo estoy haciendo ahora mismo. Es más, eso es otro punto de este vídeo. Pero a mí, uno de los principales elementos que a mí me fallaban de esta máquina es que gastaba mucho. Y ahora mismo estoy viendo que esto, pues ¿qué quieres que te diga? Puede llegar a consumir suficientemente poco, es verdad, sacrificando algunos elementos, etcétera. Sí, estáis viendo que tengo caída de 27 FPS por aquí. Bueno, no
no pasa nada. Al fin y al cabo, yo lo que estoy intentando aquí es extender un tiempo de batería. Imagínate, estás en el avión, estás en un autobús o lo que sea y no puedes engancharle y necesitas aguantar el máximo de tiempo. Es una portátil, tengo que valorarla de esa forma. Entonces, oye, está bastante bien. 15, 16, 17 vatios hora, ¿no? Estaría gastando. Mientras que, bueno, aquí en la Steam Deck OLED tendría la misma configuración que tendría en el Asus ROG Ally, ¿vale? Y no sé si lo estáis viendo, pero ahora mismo me estaría consumiendo 10,9 vatios. Vuelvo a decir, es normal que esta máquina gaste muchísimo menos. Misma configuración, es más, podría, te digo, está en 8 vatios, ¿vale? El Asus ROG Ally pedía un poquito más. Yo podría bajarlo a 7 para que se pareciera más al rendimiento, ¿no? Porque 8 vatios, es que este lo tengo medido porque he estado jugando fuera con ella, ¿no? Pero lo dicho, son 8 vatios para que nunca caiga de 30 FPS. Estoy yendo un poquito por encima. Esto se parecería más al Asus ROG Ally si lo pusiera a 7 vatios, que va cayendo sobre los 27 vatios, sobre los 27 FPS, lo estáis viendo, ¿no? Esto sería más o menos el rendimiento parecido, ¿no? Y estáis viendo que estaría gastando sobre los 12 vatios hora más o menos en este punto. Sí, gasta menos que el Asus ROG Ally, pero empieza a eliminarse todo el baremo, todo la amplitud que tenía o la diferencia que tenía con el Steam Deck OLED al principio. Bueno, con la Steam Deck LCD al principio. Por lo tanto, oye, mis 10 por parte de Asus, porque en estas mismas circunstancias no la veo una máquina especialmente mala incluso para llevártela por ahí, incluso sin una Powerman ni nada por el estilo. Eso sí, si vas a estar en un avión, pues ponte más juegos como Vampire Survivor o lo que sea para extender el tiempo de vida. Pero si solamente vas a tener 1 o 2 horas para jugar, oye, te puedes jugar aquí tremendo Ghost of Tsushima o lo que se te dé la gana, ¿eh? Otro de los elementos en los que yo fui muy escéptico cuando salió esta Asus ROG Ally, pues fue básicamente el tema de la resolución de la pantalla. No porque me pareciera ni mal ni bien que la pantalla fuera 1080p y 120 Hz, te digo, hasta cierto punto es lo que dije en su momento. Hombre, preferiría una pantalla nativa a 720p porque la mayoría de juegos AAA los vamos a jugar a 720p, pero bueno, 1080p nos podría venir bien para jugar juegos indie, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era mi punto, pero me han callado la boca de una forma magnífica y maravillosa. Y es que los sistemas de rescalado, cómo han ido evolucionando y cómo se han ido añadiendo, pues la verdad hacen que puedas disfrutar en muchas ocasiones incluso juegos AAA, y no estoy pensando solamente en Ghost of Tsushima, que estoy poniendo ahora mismo como ejemplo, sino Cyberpunk, estoy pensando incluso en un Starfield, etcétera. Pues la verdad es que se consiguen resultados bastante buenos. Tendrás tú ya que poner un poco que prefieres más resolución o más nitidez o más calidad gráfica, añadiendo y subiendo los gráficos. Esto como siempre, esto es un PC, tienes que tú seleccionar qué es lo que más prefieres. Él lo prefiere, pero puedes hacerlo. Y fijaos, y no poniendo vatios súper locos. Vais a ver que yo todas las pruebas siempre las hago en 15 vatios. Yo no pongo más de 15 vatios en esta máquina, a menos de que lo vaya a poner en modo dock, porque ponerlo por encima de 15 vatios para mí ya es demasiada poca batería. Y por lo tanto, imaginaros la limitación que yo le estoy poniendo al cacharro. Y a día de hoy ya, antiguamente no pasaba tanto mi corte, pero a día de hoy sí que lo soporta. Entonces es una verdadera barbaridad. Aquí tendríamos el juego ahora mismo en 1080p, eso sí, con un FSR muy agresivo, que sería en rendimiento. Oye, Rafa, es que entonces no es 1080p nativo. Ya, es que si fuera 1080p nativo te voy a decir que estas máquinas no lo soportan, punto. Pero no vas a dejar de utilizar este tipo de herramientas, sobre todo cuando se ven tan bien como este FSR en rendimiento. Es que se ve magnífico, es brutal. Y ahora mismo, por ejemplo, estaría en gráficos bajos, pero incluso con gráficos bajos pues se ve bastante bien. Pero es que te digo una cosa, este juego lo puedes ver, bueno, ahora mismo, mira, con gráficos bajos, con 15 vatios, es que estoy rondando, ¿qué? Los 44 FPS. Te digo una cosa, este juego lo puedes subir, incluso con esta calidad gráfica, como sea, con esta definición, que es realmente de locos, lo podría subir incluso a gráficos altos. Con 15 vatios, ¿vale? O sea, que esto me parece una verdadera barbaridad. Lo podría poner en gráficos altos con 15 vatios y fijaos, me quedaría alrededor de los 30 FPS. Yo personalmente no lo pondría así porque, fijaos, se me ponen 27, 28, lo he llegado a ver a 26 incluso. Te digo, yo no lo pondría en gráficos altos, lo pondría en gráficos medios, en algunos elementos con gráficos altos, y encima gastando 15 vatios. Y una verdadera barbaridad, muy, muy guay. Y la verdad es que me ha impresionado, ya no solamente que pueda llegar a unos gráficos muy altos, porque claro, poniéndolo a 25 vatios, pues me da igual, ¿no? O sea, vais a ver ahora todos los FPS que me va a dar con 25 vatios. No tiene ningún tipo de sentido, pero es que entonces voy a gastar muy rápido la batería. Pero a mí lo que me sorprende es que con un gasto energético tan bajo,
como puede ser este, me lo soporte todo de una forma tan magnífica. Me hace ver las resoluciones de una forma diferente. Y encima, y ya para no extenderme más con el tema de las resoluciones y de la calidad gráfica, te tengo que decir otra cosa, y es que el nuevo modo este de 900p, pues hace que cambie radicalmente los elementos. ¿Por qué? Porque claro, si ahora yo esto lo pongo a 900p, pues sinceramente, esto es como un término, se ve muchísimo más definido que con 720p, ¿vale? Se nota la diferencia con la pantalla de la Steam Deck a nivel de definición solamente ya 920p, y fijaos cómo estoy jugando a 51 FPS, bueno, sería unos 40 FPS, porque esto va a ver que va cayendo, ¿vale? Lo estáis viendo por ahí, estoy ahora mismo en medio de la nada, ¿no? Pero lo dicho, me estaría yendo a unos 40, más de 40 FPS, y simplemente, te digo, a 15 vatios de gasto de energía. O sea, esto es una verdadera barbaridad. Me han callado la boca, y muy bien callada. Y no solamente eso, sino que a día de hoy, ¿vale? Y me van a matar aquí la gente, los mongoles me van a matar, ¿vale? Ya seguramente me estarán tirando de flechas y de todo lo que tú quieras. A ver si así me puedo... Bueno, ya me van a matar. No pasa nada, que me den toda la caña. Me van a dar por todos lados. Pues bueno, no solamente eso, sino que también tenemos un elemento increíblemente maravilloso, que es que, por ejemplo, esto a día de hoy no existe en Steam Deck, ¿vale? En Linux en general, en Steam Deck en particular, que es el tema de la generación de fotogramas. Ya sabéis que la generación de fotogramas se mete a través de Adrenaline, del software de AMD, o directamente a través de, bueno, que los propios creadores del juego lo hayan implementado, ¿no? Eso ya lo sabéis. Bueno, en este caso he cogido Ghost of Tsushima porque ya han implementado la generación de fotogramas dentro del propio juego, y cuando yo activo la generación de fotogramas, lo pongo en 900p como está ahora mismo, y estoy jugando a 15 vatios, es que este juego ya no tiene sentido. Y de ahí digo que la resolución, vale, está muy bien, pero es que también las tasas de FPS las vamos a poder sacarle muchísimo partido, ¿vale? Vamos a aplicar los cambios, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cargar una partida, reiniciar desde el último punto de control, porque si no me van a matar ahora mismo, ¿no? Y vais a ver el cambio radical que tenemos de FPS. Y fijaros, señores, con las mismas calidades gráficas que teníamos antes, ¿vale? Estamos gastando lo mismo de energía, 15 vatios, no hemos cambiado. Estamos jugando a este juego a 65-66 FPS. Una verdadera barbaridad. ¿Y por qué también he cogido este juego? Porque está muy bien implementado el tema de la generación de fotogramas. Yo personalmente en este juego, si tienes una Asus ROG Ally, yo le pondría la generación de fotogramas, porque... te digo, habrá un poco de input lag. Yo no te digo que no, porque tiene que haberlo, por pura lógica. Pero yo no lo noto, o por lo menos no lo noto demasiado agresivo, y se puede ver muy bien. Eso sí, tienes que jugar con 15 vatios, porque como tú bajes a 10 vatios, por muchos fotogramas que genere, se notan muy feos. Y bueno, esto, aunque veáis ahí 23, no se ve a 23 FPS. Esto se ve a 10, ¿vale? Así te lo digo de claro, no. Esto no es magia, ¿no? Esto simplemente, si el juego va bien, con la generación de fotogramas puedes hacer que se vea mucho mejor. Pero ese es el truco, Y la verdad es que ahora, con esa resolución mayor, le veo sentido. Y ahora, esa tasa de fotogramas mayor, le veo muchísimo más sentido que antes. Y por supuesto, aunque no vayas a estar jugando con la calidad que te estoy enseñando ahora mismo, este Ghost of Tsushima, yo que sé, en un avión, en un autobús, porque, hombre, en la batería no le vas a poder sacar todo el jugo. Cuando vas a jugar en casa, esto es una verdadera barbaridad, porque en casa, bueno, puedes hacer esa sesión de hora y media, de 2 horas como mucho, bueno, habría que verlo, pero de hora y media, de 2 horas como mucho, y después la puedes poner a cargar. Por lo tanto, no habría grandes problemas. Y sobre todo, si vas a estar en modo dock, esto es una verdadera bestia, no tiene ningún tipo de sentido lo bien que se ve. Por lo tanto... ¿qué quieres que te diga? Ahora la propia Asus ROG Ally, oye, 10 de 10 en todo. Rafa, ¿entonces ahora me estás diciendo que la Asus ROG Ally es mejor en todo que la Steam Deck? No, en realidad no. Pero, que creo que se puede ajustar a muchísimas más personas de lo que se podía ajustar esta máquina cuando salió en su momento, porque a día de hoy las diferencias entre una Steam Deck y una Asus ROG Ally no son tan exageradas, no son tan grandes como cuando salió al mercado. Si tú lo que estás buscando a día de hoy es tener una batería por encima de cualquier cosa, sinceramente la Steam Deck OLED no tiene rival a día de hoy, y eso todos lo sabemos.
Pero lo que sí te estoy diciendo es que cuando salió esta máquina al mercado, la batería, sobre todo si querías jugar a juegos de alto rendimiento, como puede ser un Ghost of Tsushima, como puede ser un Cyberpunk, como puede ser un Assassin's Creed Origins, aunque eso ya tiene un tiempo, etcétera, etcétera, pues no era lo mejor del mundo, y es más, se te consumía rápidamente. Pero con todas las mejoras, tanto de BIOS como de driver, que se han hecho en el último año, esto ya es una verdadera bestia, con opciones de cómo puede ser quitar la mejora de CPU. No siempre puedes quitarla, pero cuando puedes quitarlo es una verdadera barbaridad lo que ganas de batería, por lo que como general, como si ha superado a Steam Deck concretamente, creo que no ha superado a Steam Deck en cuanto a batería, por lo que si necesitas mucha batería es esta. Pero si tu caso no es tener mucha batería o no es jugar siempre fuera de casa y tú lo que quieres es una máquina para jugar sobre todo dentro de casa, creo que la Asus ROG Ally a día de hoy, tal como está, es la opción mejor que existe. Por supuesto, también te tengo que decir otra cosa, y es la experiencia de usuario. Y aquí te digo, antiguamente yo le daba más importancia al tema de la experiencia de usuario con Asus ROG Ally, con Steam Deck. ¿Por qué? Porque había tantos elementos en contra del Asus ROG Ally en comparación con una Steam Deck que era una cosa más que sumaba. A día de hoy, teniendo en cuenta lo bien que gestiona la batería, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, juegos de alto rendimiento y de bajos recursos, ¿vale? Que también es muy importante ese punto. Y también cómo se mueve en general toda la máquina, yo te digo que bueno, tampoco le voy a dar tanta importancia al software de gestión de los juegos y tal del propio dispositivo. Armoury Crate, sobre todo en los accesos rápidos, estos laterales funcionan muy bien. Es verdad que algunas veces a mí me está dando problemas para moverme entre los juegos dentro del propio dispositivo, pero te digo, le doy con la pantalla táctil y tiro para adelante, tampoco me ha bloqueado mucho, te digo, mientras que los botones laterales me funcionen, me va bien. Eso sí, esperemos que Asus arregle eso, y te digo, no soy el único que le pasa, sino que ocurre bastante. He visto muchas soluciones por internet, ninguna me ha funcionado. Si alguno de vosotros sabe cómo solucionar eso, os lo agradecería un montón por comentario, porque la propia Asus no me ha sabido dar respuesta, así que nada. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente, los últimos meses ha sido algo curioso para mí en mi relación con el Asus ROG Ally. Empecé utilizándola y me pareció súper guay el tema de la potencia, pero me desilusionó muchísimo el tema de la batería. Después empecé a ver cómo iban mejorando, y poco a poco se ha ido haciéndose un huequito en mi corazón. Es verdad que yo juego muchísimo en movilidad, y por lo tanto cuando estoy fuera de casa, y yo estoy bastante fuera de casa, pues es cierto que esta máquina sigue siendo para mí mi favorita, aparte de que el sistema operativo, la experiencia de usuario, bla bla bla, y que en general todo lo que juego funciona bien en ella. Entonces es verdad que al final esta sí que tiene, ¿cómo se llama? La juego bastante más, pero en casa poco a poco se ha ido esta quedándose entre mi top de máquinas más usadas. O sea, bastante por encima últimamente, las últimas semanas o algo así que he estado empezando a hacer para poder hacer este vídeo, ¿no? Y poder hablar con mayor conocimiento de causa, me he dado cuenta de cómo ha ido mejorando todo esto en los últimos 12 meses y he dicho, ostras, es que esta máquina para casa no tiene ningún rival. Pero es que incluso si tú juegas de manera esporádica fuera de casa, te la llevas para, por ejemplo, yo que sé, para un autobús, para, yo que sé, para un avión o para lo que sea, hombre, a lo mejor no te vas a poner a jugar a un Ghost of Tsushima, habría que ver cuáles son tus trayectos, pero títulos como, por ejemplo, habéis visto, de bajos recursos, como un Vampire Survivor o lo que sea, no tienen nada que envidiarle, bueno, un poquito, pero no tienen demasiado que envidiarle al gasto energético que tiene la máquina a día de hoy, que parece que hace magia con lo que necesita para poder ser utilizada. Así que, oye, muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo de nuevo y, por supuesto, decidme en comentarios qué pensáis al respecto, cuál ha sido vuestra experiencia, tanto con Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go o Steam Deck, cuál es vuestra favorita, que estaré encantado de escucharlo y de comentar, y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.